El mensaje de esta mañana tiene que ver con el tema siguiente: la gracia de Dios manifestada a todos los hombres. La gracia de Dios manifestada a todos los hombres. El domingo pasado hablamos acerca de la adoración y cómo la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, adoramos un Dios 3 veces santo. Un Dios santo, 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 un Dios perfecto, un Dios apartado de todo mal. Y siendo nosotros pecadores, entonces viene la pregunta a nuestra mente: ¿cómo es posible que esto pueda suceder? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo seres humanos imperfectos, siendo pecadores, podamos tener una relación con el Dios soberano, con el Dios perfecto, santo y justo, apartado de todo mal? Para ello vamos a buscar en la palabra del Señor la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a estar hablando acerca de este versículo. He cogido este versículo y lo he dividido en 4 frases, en 4 partes. Y vamos a estar tratando sobre 4 puntos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? En qué se ha manifestado, cómo se ha manifestado esa gracia de Dios, por qué es para salvación, y vamos a estar viendo también que es para todos los hombres. Pues nosotros, como seres humanos imperfectos, podemos relacionarnos con un Dios santo, con un Dios perfecto, apartado de todo mal, precisamente por su gracia. Es por su gracia. Es por gracia que podemos tener esta hermosa relación con Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Hemos oído hablar mucho acerca de la gracia y se dice que es el favor inmerecido. Es el favor inmerecido. Es el favor de Dios que nosotros, los seres humanos, no merecemos. Es lo contrario de recibir algo por mérito propio. Esa es la gracia de Dios. Vamos a verlo un poquito más amplio en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Aquí en esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La gracia de Dios es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios manifestada a todos los hombres para salvación. Es precisamente eso, un favor inmerecido. El fruto de esa gracia sobre nuestra vida es el perdón de nuestros pecados, y todo ello viene al creyente juntamente con la salvación. La Biblia nos enseña que no es por obras, es por gracia. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia. Es por su gracia. Nuestra justicia, dice la Biblia, que no sirve de nada. Les voy a leer un pasaje, no lo busquen ustedes, en Isaías capítulo 64, versículo 6, dice así: bien, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia nos enseña que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia es un trapo que no sirve para nada y se compara con lo que usan las mujeres en el momento de su costumbre, que después que está usado no sirve más para nada. Así son también nuestra justicia delante del Dios santo, delante del Dios justo, delante de ese Dios perfecto y apartado de todo mal.
entonces no podemos ir delante de Dios y relacionarnos con Él por nuestras propias obras humanas. Vamos delante de Dios por su gracia. Cuando Cristo caminó en esta tierra, nos mostró su gracia. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús anduvo por las calles de este mundo lleno de gracia. Significa que Jesús anduvo lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Y la manifestó, Jesús la manifestó. Vamos a ver algunos pasajes en esta mañana que están muy relacionados con todo este versículo de Tito capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver la manifestación de Dios, porque en Tito 2:11 la Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa que se ha manifestado? La manifestación de la gracia de Dios en todo su esplendor la vemos manifestada precisamente en la cruz. Un versículo que todos conocemos, de Juan 3:16, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice que el resultado de nuestros pecados es la muerte eterna. Por nuestros pecados merecemos vivir eternamente separados de Dios. No podemos tener comunión con Dios, no podemos relacionarnos con ese Dios santo, con ese Dios justo, con ese Dios perfecto, por nuestros pecados. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, ahí en la cruz del Calvario, es la manifestación más grande de la gracia, del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios hacia el ser humano. Allí en aquella cruz se juntaron la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La justicia de Dios porque Dios es un Dios justo. Y un Dios justo, como todos sabemos, no puede dejar libre al pecador. Pero la justicia de Dios se vio aplicada en la cruz cuando Dios condenó el pecado, pero lo condenó en la persona de Jesucristo. Echó todos nuestros pecados sobre Él, sobre Jesucristo, y lo clavó en el madero. Ahí en el madero perdonó nuestros pecados. Pero allí se vio la justicia de Dios, donde Dios estaba condenando el pecado, pero también se unió la misericordia de Dios en aquella cruz, dejando a Dios libre por la fe en la sangre de Cristo al pecador. La Biblia nos dice aquí en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, pero ahora dice para salvación. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para salvación. O sea que no es para condenación. La gracia de Dios no se ha manifestado a este mundo para condenación. Jesucristo no vino a este mundo para condenar. Jesucristo vino a este mundo para salvar. Vamos a verlo en la Biblia y vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino no para traer condenación, Jesús vino para traer salvación. Vamos a ver ahí también en ese mismo Evangelio de Juan, vamos a buscar el capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 44 al versículo 47. Dice así: Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió.
yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tiniebla. El que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Jesús mismo dice que Él no había venido a juzgar al mundo. Jesús vino a salvar el mundo. Esa manifestación de la gracia de Dios para salvación nos compromete. Tenemos que tomar una decisión. Ahora, frente a esa gracia que Dios mostró a todos los seres humanos en aquella cruz, colgando entre el cielo y la tierra sobre Jesucristo, esa gracia y esa manifestación ahora nos compromete. Ahora cada ser humano tiene que tomar una decisión frente al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. O lo recibimos o lo rechazamos. Si lo recibimos, viene a ser para salvación para nuestra vida. Pero para aquellos que lo rechazan, viene a ser para condenación. Jesús vino para salvar. Jesús vino para salvar las almas de los hombres. Podemos verlo más claramente en Lucas capítulo 9, en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús mismo pronuncia de sus propios labios que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús viene para salvación, pero la salvación no es algo obligado. El que no quiere recibir a Jesús no le recibe. Tristemente, él solo se condena. A Jesús, al no rechazarle, esa persona solita se está condenando al rechazar el único medio de gracia que Dios ofrece, que es Jesucristo. Al rechazarle, esa persona sola se está condenando. Ahora, Tito 2:11 dice que la gracia del Señor, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, y ahora añade a todos los hombres. A todos los hombres. No es para unos poquitos, no es exclusiva para un grupito, no excluye a nadie, sino que es para todo el que quiera. Significa que es para todos, que es pública, que está disponible para todos. Dios es rico en misericordia. Su gracia es tan grande que puede alcanzar, que puede cubrir toda la raza humana. Dios puede dar vida eterna al que por la fe decide aceptarla. Tito 2:11, repito, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para limpiar los pecados de todos los seres humanos, de todos los hombres. Aunque Jesús hubiese derramado una sola gotita de sangre en aquella cruz, esa gota hubiera sido suficiente para pagar la deuda de toda la humanidad, para reconciliar al mundo con Dios. Por ejemplo, cuando Israel fue a conquistar la tierra de Canaán, Josué estaba liderando el ejército, estaba liderando el pueblo de Israel, y cuando cruzan el río Jordán
la primera ciudad, el primer pueblo, el primer país, la primera nación que se encuentran a su paso por conquistar iba a ser Jericó. Y todos sabemos que los 2 espías que Josué mandó a Jericó hicieron un pacto con Rahab, la ramera, de que en la ventana de su casa ella pusiera allí un cordón de grana, una tira de color grana, y esa tira iba a significar que esa casa debía ser protegida, que esa casa, que las personas que estuvieran en ese lugar iban a salvar su vida. Ahora, daba lo mismo que en la casa hubieran 8 personas, que hubieran 20, que hubieran 50, que hubieran 2. El pacto que había era, y la señal que había, era precisamente aquel cordón de grana colgando en la ventana como símbolo de que era el lugar donde las personas podían salvar su vida cuando el pueblo de Israel viniera a conquistar Jericó, cuando Dios entregara Jericó en manos de Josué. También tenemos el ejemplo del arca. Dios le mandó a Noé a construir el arca. Los juicios de Dios iban a caer con aquel mundo antiguo debido al pecado, y Dios le dijo a Noé que construyera el arca. El arca era suficiente para salvar varias personas. El arca podía salvar lo mismo a 8 personas que a 10, que a 15, que a 20, que a 30. Solamente el pacto estaba en que las personas que estuvieran en el arca y los animales que estaban allí iban a ser protegidos del diluvio. Los que quedaran fuera iban a ser destruidos. También en la Pascua en Egipto, cuando se celebró la Pascua por primera vez en Egipto, el pueblo de Israel, al salir ya fue la última plaga que Dios mandó sobre el pueblo egipcio. Como Dios le dijo a Moisés que debía coger el cordero pascual, y de la sangre de ese cordero iban a untar en los postes de la casa y en el dintel de la casa, y esa era la señal de que ahí habían unos primogénitos que pertenecían a la nación de Israel, para cuando el heridor pasara por aquel lugar, pues no herir allí al primogénito de esa familia. Ahora, la señal y el pacto era que la sangre de ese cordero estuviera en los postes de la casa y en el dintel. Daba lo mismo que en esa casa hubieran 4 primogénitos, que hubieran 2, que hubiera 1, según la familia que vivían en aquella casa. La sangre de ese cordero era suficiente para cubrir a esos primogénitos. Y así también la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, es suficiente para salvar, para limpiar la humanidad. Ahora, esa sangre es efectiva solamente en los que creen. Es por la fe, como nos enseña la palabra del Señor. Digo esto porque hoy en día también se dice, o algunas personas creen, que la sangre de Jesús está limitado, el sacrificio de Jesús está limitado para un grupito de personas, pero sin embargo la Biblia nos enseña que está disponible para todos. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4, para que nuestro hermano Daniel nos los lea. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. La Biblia claramente nos dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Jesús viene para eso, para traer salvación, no para traer condenación. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, no lo busquen. Hace unos domingos atrás hablamos acerca del rapto o arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia, entre las funciones que tiene, también debe anunciar la venida del Señor Jesucristo. Y 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando oportunidades al ser humano de que se arrepienta de sus pecados, de que acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que tenga una relación con Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios no retarda su promesa, la promesa de la venida de Jesús por su santo, por su iglesia, que es el próximo acontecimiento futuro que espera la iglesia.
Dios no retarda sus promesas y algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y podemos buscar en Romanos capítulo 3. Vamos a meditar una vez más en Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 es un pasaje precioso, un pasaje que nos habla de la salvación, nos habla del medio por el cual Dios ofrece la salvación. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Como en el Antiguo Testamento, en muchos pasajes del Antiguo Testamento aparecen profecías anunciando la venida del Mesías, anunciando la venida del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la muerte, de su sacrificio en la cruz, de su muerte, y como Isaías 53, como los Salmos, como el libro de la ley, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, escritos por Moisés, como todo el Antiguo Testamento anuncia el nacimiento de Jesús, pero que ahora Pablo, después, ya pasado el sacrificio de Jesús, escribe inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? Esa que fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él. Y ahora dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué será que no hay diferencia? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que no hay diferencia. Todos estamos en la misma condenación. Todos hemos pecado. Dios no hace acepción de personas. Para Dios no hay favoritos. Dios no desprecia a nadie. Su amor está disponible para todos. Dios nos ama a todos por igual, y creo que Dios sufre cuando personas por su propia decisión van al infierno. Al rechazar a Jesús, van al infierno. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, y nos habla del juicio de las naciones, cómo Jesús apartará a los justos de los injustos y pondrá a los justos a su derecha, y dice que pondrá a los injustos a su izquierda, y téngase por injustos aquellas personas que no han sido justificadas, y como único una persona puede justificarse delante de Dios es precisamente a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces dice Mateo 25, 41, que pondrá a los injustos a su izquierda y le dirá, venid benditos de mi Padre, a heredar el fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles. O ustedes malditos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ustedes malditos irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el infierno no fue preparado para el ser humano, es preparado para el diablo y esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero desgraciadamente, tristemente, hay personas que han rechazado la gracia de Dios y ellos solo, por decisión propia, han escogido pasar su eternidad en el infierno. El versículo 25 de Romanos capítulo 3 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La salvación es por gracia, no se puede comprar, solo se recibe por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24, arriba dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Si no fuera gratuita, ya no sería por gracia de Dios, sería entonces una compra, sería un intercambio espiritual y comercial con Dios, pero Dios no acepta tal cosa. La Biblia nos dice
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, como bien nos dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios, un regalo maravilloso, un regalo precioso de Dios para el ser humano. En el versículo 26 de Romanos capítulo 3 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Ahora, muchas veces se ha usado esta parte de este versículo de la fe de Jesús para decir y atribuir que es Jesús o es Dios el que pone la fe así en algunas personas y que Dios desecha a algunos y que Dios bendice a otros, lo cual no es cierto. He estado meditando en algunos mensajes del hermano Luis Palau y he podido argumentar un poco y cómo él explica estos pasajes y de una manera maravillosa. Es un hermano que Dios le ha dado sabiduría, le ha dado la capacidad de poder interpretar la palabra y poder escribir libros, poder dirigir incluso hasta seminarios. Y ha explicado este mensaje, este versículo, y realmente es maravilloso y se aprende. Y Hebreo 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como cristianos hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza en algo que no vemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos el día glorioso de poder ver a nuestro Señor cara a cara, el día glorioso cuando haya sentencia lista, el día glorioso cuando estemos en la presencia misma de Dios, cuando la muerte nos haga el favor de ponernos delante de Dios. Esperamos ese día y hemos confiado en algo que no vemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de algo que existe, pero que no le vemos con estos ojos de la carne, le vemos con los ojos del alma. Jesús muchas veces elogió la fe de algunas personas. Por ejemplo, cuando aquella mujer que padecía de flujo de sangre vino entre la multitud y tocó el manto de Jesús, pensando que si tocaba tan solamente el manto de Jesús sería sana de su azote, sería sana de aquel flujo de sangre que llevaba 12 años enferma, donde estaba padeciendo muchísimo, donde había gastado todo lo que tenía, donde había visitado varios médicos y le iba peor. Pero ella oyó hablar de Jesús y, como dice la palabra, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, pensando que si tan solamente tocaba su manto sería sana. Y en el momento en que tocó el manto de Jesús, sintió en su cuerpo que estaba libre de aquel azote. Y Jesús, conociendo que había salido poder de él, Jesús lo conoce todo, Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Jesús quería tratar con esa mujer, no que Jesús no supiera quién le había tocado. Y la mujer viene, se postra ante Jesús, le cuenta toda la verdad y Jesús le dice: mujer, tu fe te ha hecho salva, ven en paz. Tu fe te ha hecho salva, ven en paz. Jesús elogia la fe de esa mujer. Luego, en otra ocasión, una mujer sirofenicia se acerca a Jesús. Su hija era atormentada por un demonio y viene ante Jesús, le ruega a Jesús de que sane a su hija, de que libere a su hija de aquel demonio. Y Jesús comienza la conversación y al final Jesús le dice a esa mujer: oh mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he visto tanta fe, hágase como tú dices. Y desde aquella misma hora dice la palabra del Señor que el demonio, el espíritu inmundo que había en su hija, salió de aquel lugar. Así muchas personas fueron exaltadas por la fe de ellos delante de Jesús. Uno de ellos fue también aquel hombre leproso, entre aquellos 10 que Jesús sana, y que uno regresa, se postra ante Jesús, le agradece por haberle sanado, y Jesús le dice: ¿y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, el samaritano. Le dice: ven en paz, tu fe te ha salvado. Ya había sido sano y ahora le habla de una salvación. Le dice: tu fe te ha salvado. Pero está también el otro caso. Bueno, Jesús elogia la fe de estas personas, pero también muchas veces reprende a sus discípulos por su poca fe. Cuando estaban en la barca, que estaban atravesando el mar de Galilea, vino la tempestad, la barca se hundía, Jesús estaba dormido, sus discípulos vienen a él, le despiertan, y Jesús lo primero que hace, antes de reprender el viento, antes de reprender el mar, lo primero que hace es
reprender a sus discípulos. Le dice, oh, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Si es Jesús el que pone la fe, es imposible. No tiene sentido de que Jesús diga, ¿hasta cuándo he de soportarles, hombres de poca fe? Entonces vemos que Jesús, por un lado, elogia la fe de estas personas y por el otro lado reprende la fe de sus discípulos. Ahora, la fe de Jesús significa lugar. En la Biblia muchas veces aparece, por ejemplo, el nombre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ¿qué significa? Saulo de Tarso. Saulo vivía y nació en Tarso. Se dice Saulo de Tarso. Jesús de Nazaret. A pesar de que Jesús nació en Belén, Jesús desde pequeño se crió en Nazaret. Nació en Belén, se crió en Nazaret. ¿Y cómo se le llamó? Jesús de Nazaret, significa lugar. En la Biblia encontramos Simón de Cirene. Se piensa que vivía en un lugar, Cirene, era el lugar donde vivía Simón de Cirene, aquel hombre que cargó la cruz tras Jesús. De significa lugar. Y cuando se dice la fe de Jesús, significa el lugar donde está puesta nuestra fe. La fe que salva es la fe que está puesta en el lugar correcto, en Jesús. Muchas personas pueden tener mucha fe en cualquier otra cosa, pero no les salva. Pueden tener fe en cualquier ídolo, pueden tener fe en cualquier otra cosa, pero la fe que salva es la fe que está puesta en la persona de Jesucristo. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Tienen fe, pero no fe de salvación, no una fe que es confianza en Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora dice en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el autor porque Jesús fue quien padeció por nosotros, quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él es nuestro sustituto y es nuestro consumador porque la fe debe estar puesta en Él. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aprendemos que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios que debemos obtenerlo únicamente, o que se obtiene únicamente por la sangre, por la fe en la sangre de Jesús derramada en la cruz, y que es para todos los hombres, para todo el que desee recibirla. Como dice Tito 2:11, lo voy a repetir una vez más para ver si podemos ir aprendiéndonos de memoria. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El saber esto nos ayuda a vivir una vida de agradecimiento a Dios por lo que nos ha dado, sabiendo de que somos salvos por gracia, no por obra. Podemos vivir libres de competencia y eso nos ayuda y nos prepara, sabiendo de que nuestro valor no está en lo que nosotros hagamos, nuestro valor no está en lo que nosotros tenemos, nuestro valor está en lo que Cristo hizo por nosotros. Cada uno de nosotros vale un Jesucristo para Dios. Ese fue el precio que Dios dio por nosotros. Entonces nuestro valor no está en lo que nosotros hagamos, nuestro valor no está en lo que tenemos. No tenemos que llevar una vida de competencia con nadie. Podemos sentirnos libres sabiendo de que lo que somos, lo somos por su gracia. Es por gracia de Dios. El Señor le bendiga. Amén.